presidente de la República, Rómulo Betancourt, a quien Manuel Caballero en su biografía del personaje llamó político de nación. Sí, señor. Numerosos aportes de Betancourt a nuestro país en su administración, entre ellos instaurar el sufragio libre, directo, universal, secreto y otorgar garantías plenas a los partidos políticos, combatir la corrupción administrativa, aliviar el costo de la vida y no en vano se le llama el padre de la democracia. Bien, y conversaremos ahora con quien lo pudo conocer como nadie de primera mano, su hija, Virginia Betancourt Valverde. Muchísimas gracias, Virginia, por aceptar nuestra invitación. Bienvenida a Puntos Cardinales. Gracias a ustedes. Bueno, Virginia, se cumplen 116 años del nacimiento en Guatire de Rómulo Betancourt Bello. Y yo recibí hoy una información tan interesante de una gente de Guatire y ahí me ratificaron que salió de su familia a Caracas por el deseo de su padre de aportarle la educación formal que él no había tenido. Y eso fue cuando apenas tenía 10 años y la travesía de ese pueblito, que lo más importante que tenía era un río que pasaba por ahí y que era la fuente de mayor gozo para la familia y para los niños en particular. Y esa experiencia de Caracas, ese traslado, tomó 3 días y uno se sorprende entonces de cómo se han reestablecido las distancias y por ello yo me siento muy orgullosa del logro muy concreto de vías de comunicación entre los distintos pueblos y ciudades de Venezuela, que fue una heroicidad que se debe al petróleo, pero también a cómo se usó el petróleo en el periodo de Betancourt y el que le sucedió, el de Leoni. Se pudo lograr un proyecto vial que se había trabajado desde el 47, que incluyó no solo carreteras, sino puentes y túneles. Y la verdad es que eso no, la democracia ha sido muy débil en la divulgación de sus logros. Y a mí me parece que ese es uno de los más importantes. Pero volviendo a Betancourt en particular, él mantuvo ese gusto por la comida venezolana y por la comida de esa zona de Barlovento toda la vida. Ahora, Virginia, me llama la atención y me da curiosidad que le llama Betancourt, como le llaman cualquier venezolano, ¿no? Bueno, yo le decía papi. Bueno, claro, qué belleza. Pero se sabe mucho de Betancourt porque además se ha estudiado como figura, como un hombre de avanzada, un hombre que pensó la distribución del Estado, la relación entre los sectores productivos, el gobierno. ¿Cómo era a título personal? ¿Cómo era crecer con ese hombre que es estudiado en el continente? Bueno, una persona muy respetuosa del otro, muy cálido, muy dispuesto a apoyar su desarrollo de acuerdo a sus intereses, a los intereses de su hija, no imponiendo un modelo que él tenía de cómo debía ser yo, sino que yo fuera como Dios me mandó al mundo sería. Yo creo que hay aspectos de Betancourt, de Rómulo, de papi, que no se divulgan suficientemente, y es que él fue un gran lector y un gran conocedor de la historia venezolana. Estaba a los 19 años en Costa Rica, exilado de Gómez. Ya habían salido otros porque él no fue del primer grupo. Fueron 30 años de dictadura de
de militar andina, que remataron todo un proceso larguísimo desde la independencia, en donde no hubo estabilidad gubernamental. Y entonces no, a diferencia de los otros jóvenes exilados, él se dedicó en Costa Rica, en la Biblioteca Nacional, a leer a González Guinán, que es un gran historiador venezolano que tiene una historia de Venezuela de varios tomos. 15 tomos. Sí. Yo no quería errar en cuanto al número, porque Sí. yo había hablado antes de 30 tomos, pero no. Ahora lo tiene mi papá en su biblioteca aquí en Caracas y son 15, como tú dices. Entonces eso lo convierte realmente en una persona muy inusual, porque estos son periodos de noviazgo, de diversiones, y este joven le dio por ahí, y el primero fue como cualquier usuario a pedir el libro, y cuando vio el director de la biblioteca que esa solicitud era diaria, bueno, le dio un escritorio y una silla para que por lo menos tuviera espacio cuando llegara. Esa es además, le gustaban mucho las novelas, aprendió a francés en Caracas, en un liceo, en el principal liceo de la ciudad y uno de los mejores del país. Y yo veo que ahora nos cuesta tanto que la gente domine otro idioma. En Costa Rica cualquier muchachito que atiende a los golfistas sabe sus palabritas de inglés, y es un pueblito andino, es San José, de tal manera que esa versatilidad de intereses, que no incluye la música sino para bailar. Le gustaba Claro, mucho Virginia, bailar. Virginia, pero además fue un estupendo escritor, un ensayista de primer orden. Venezuela, Política y Petróleo es un libro muy sabrosamente escrito, comprensible, con un castellano luminoso. Bueno, pero te advierto que yo ese libro no lo quiero. El libro, tratamos tanto llevando maletas con papeles para ese libro, y las maletas iban primero, y en segundo lugar el perro, y después iba El libro. el libro. Entonces no lo quiero, porque lo concluyó en Costa Rica en la etapa final de la dictadura, cuando había, de forma tal que yo a los 15 años tuve un regalito de un reloj pequeño, y ahí se lo descubrieron los 14 años. Los 15 respiré un poco porque estábamos en La Habana, y ahí había más actividad para mi papá, política y periodística. Y cuando ya nos fuimos, o nos tuvimos que ir a Costa Rica, mi papá fue a una hacienda a terminar el libro y a mandarle los papeles a Ricardo Montilla, que estaba en México, quien a su vez servía de recadero, y se lo entregara al Fondo de Cultura Económica, que era entonces la editorial más importante de América. Lo sigue siendo. Y entonces eso te indica que la calidad y el contenido de la prosa y del contenido tiene que haber sido muy significativa para romper ese estándar de México, que como en México no hay dos, y aceptar que un caribeño tratara un tema tan complejo. Virginia, además cuando le toca, no es solo los méritos que tiene, sino además los momentos tan difíciles que le tocó vivir y atravesar como político. Su presidencia estuvo llena de turbulencias, era un país que estaba viviendo convulsión tras convulsión. ¿Cómo lo viviste allí, de cerca? El estrés, la angustia de lo que supuso ese gobierno. Bueno, eso era parte de la vida, parte importante de la vida diaria
porque no fueron pocos los intentos de los militares, que todavía lo estamos sufriendo, para romper la democracia y de nuevo aprovechar el poder para disfrutar de la vida con la plata ajena, sino que eran por muchos lados, sobre todo cuando hubo esa alianza en un mal momento entre la gente de los partidos de izquierda y los militares, que en un momento dado significó aviones sobre el país, en Lara, y mi papá no informaba que está la cosa apretada, pero no se hablaba en la casa del asunto. Claro. Lo que sí sé es que él se reservaba su privacidad en forma extrema. A la casa de los Núñez no había sino una reunión los martes con el Buró de Acción Democrática, con el CEN, como se llamaba, Comité Ejecutivo Nacional, que era su partido y el Partido del Pueblo, pues. Entonces, pero de resto las reuniones las realizaba en Miraflores y en la casa mantenía una privacidad extrema, Bueno. con excepción del director de investigaciones, que no es el título exacto de las Fuerzas Armadas, que podía entrar a cualquier hora, cualquier día. Muy bien. Bueno, Virginia, muchísimas gracias por esta entrevista, donde el tiempo en la radio es así, Sí. pero nos has dado aspectos de tu padre que estoy seguro que la audiencia desconocía. Bueno, esa es la idea. Muchas gracias a ti por darme esa oportunidad, No. porque no quiero que se identifique como un político de tercera. No, No, eso no es posible, no hay, Virginia. No hay chance de que eso ocurra. Muchas gracias a los dos. Vale, hablaba Virginia Betancur Valverde. Que por cierto, el profesor Luis Lauriño en la Universidad Católica Andrés Bello ha publicado justamente un libro hace un par de años sobre el legado de Rómulo Betancourt, el diseño de una república, la configuración de las bases socioeconómicas y políticas para el desarrollo de la democracia social en Venezuela entre 1928 y 1945. Esto se publicó en 2020 por AB Ediciones de la Universidad Católica Andrés Bello. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué nos dicen The Rolling Stone.